Eh, Vamos a iniciar con el estudio de las medidas características de una distribución que corresponden al material de la semana número 5, ¿ok? Entonces, vamos a revisar este material que también aparte escrita pues estará posteado en el Moodle y ustedes pues van a poder leerlo. La idea es que voy a realizar 4 videos explicando el material en cada uno de sus apartados. Este primer video lo que trataremos es de entender el concepto de media aritmética o promedio y revisaremos tanto datos agrupados como no agrupados. Ok, ese es el objetivo de este primer video. Muy bien, la media, mediana y moda, que son como las 3 medidas de centralización más importantes para el tema de estadística descriptiva cuando estamos trabajando con muestras. Básicamente lo que quieren es tomar una distribución de una distribución muestral o una muestra y poder describirla con un solo valor. Entonces yo tengo unos datos y lo que quiero es de esos datos poder resumirlos en un solo valor. Entonces le calculo la media aritmética. Muy bien, pero muy importante es que en esta parte de estadística descriptiva ese valor de la media únicamente representa a la muestra. Ok, tendríamos que hacer el paso, como ya ustedes lo analizaron, tendríamos que hacer el paso a la estadística inferencial para poder calcular estadísticos de la población. Entonces todo lo que vamos a ver ahora va a ser únicamente para la muestra. Es bien importante también indicar que una medida de centralización que no lleve asociada una medida de dispersión, pues está incompleta. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, que si nos topamos en algún paper o algún documento, no sé, tipo artículo, y reportan, por ejemplo, una media aritmética para una muestra y no nos ponen una medida de dispersión, como lo veremos en el capítulo siguiente, que es la semana 6, que tiene que ver con varianza, desviación típica o desviación estándar, coeficiente de variación. Entonces, la media queda debiendo, o ese valor queda debiendo, porque lo que necesitamos es entender el valor central, pero también lo que necesito es entender qué dispersión tienen los datos, ¿verdad? Porque en función de la dispersión, el valor central tendrá o no mayor validez. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con el estudio de esta medida de centralización que se llama media aritmética promedio, que se representa con esta X bar. Esta expresión que está aquí es la que representa, o más bien la que describe, cómo calcular una media aritmética. Observe que aquí hay dos expresiones. Esta primera es sumar desde igual 1 hasta n. Aquí es bien importante hacer como un paréntesis. La n mayúscula para estos datos representa la cantidad de observaciones de la muestra, ¿ok? En algunos otros libros y algunos otros documentos el n mayúscula representa la población, pero para este documento representa la muestra. Muy bien, entonces vamos a sumar desde 1 hasta n, o sea, todos los datos de la muestra. Vamos a sumarlos, que este x u y representa el valor numérico de cada uno de esos datos de la variable estadística que estamos analizando y los vamos a dividir entre el número total de observaciones. Observe, por favor, que aquí es como que si esta x sub i estuviera multiplicado por un 1 y en la expresión de la derecha el n sub i o la frecuencia absoluta sí está de forma explícita. ¿Esto qué es lo que pasa? Que en esta primera expresión es para calcular la media aritmética o promedio cuando todas las observaciones tienen frecuencia absoluta 1. Entonces es como que si x sub i fuera multiplicado por 1. Esta expresión de la derecha ya hace el cálculo de la media aritmética, pero cuando tenemos valores repetidos en la distribución. ¿De acuerdo? Observe también que aquí estamos trabajando con la media aritmética para datos no agrupados. ¿Ok? Ahorita vemos cómo es el procedimiento o cuál es la expresión para cuando tenemos datos agrupados. Varía muy poco. Entonces, una vez explicado esto, bien, muy importante, en esta expresión de la derecha, vea que el contador, o por favor observe que el contador va de 1 hasta k, donde k es menor que n. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos frecuencia absoluta, eso quiere decir que van a existir k valores de observaciones diferentes, pero eh, si las multiplico por esta frecuencia absoluta, cada una de estas observaciones, pues obviamente me dará el total de observaciones de la muestra. Entonces, por eso K es menor que N. Muy bien. Entonces, yo creo que aquí podemos ya presentar la expresión que tienen el cálculo de la media aritmética para cuando tenemos una variable que se puede agrupar en intervalos, o más bien que se debe de agrupar en intervalos.
Entonces aquí observe que diría desde 1 hasta acá, donde K es el número de intervalos. Recuerde que K se podría determinar por el método Sturges. Eso lo vimos en la semana 3, si mal no me equivoco. Aquí lo único que hay que notar es que en lugar de utilizar el valor explícito de la variable x sub i, aquí vamos a utilizar la marca de clase o el centro del intervalo c sub i. Entonces voy a subir y observe que en esta expresión para no agrupados utilizamos el valor de la variable de forma explícita, x sub i, el valor que toma la variable en estudio. Pero cuando tengo datos o distribuciones agrupadas, entonces tengo que utilizar la marca de clase o el c sub. Muy bien, y observe que también está multiplicada por su frecuencia absoluta. Perfecto. Esta expresión que tenemos por aquí es nada más algo pues importante, una característica muy importante que tiene la media aritmética, que analicémosla. Si tomamos cada una de las observaciones de la muestra y le resto su media aritmética, entonces vean lo que estamos haciendo. A esto se le llaman desviaciones. Entonces, tomo cada una de las observaciones que hay en la muestra de datos y le resto el promedio de esa muestra. Entonces, la idea intuitiva que tenemos de promedio, que seguramente viene desde secundaria, es que el promedio trata de ir a buscar o debería de estar más o menos en el centro de datos. Entonces, tendríamos, no exactamente, no necesariamente tiene que estar en el centro, pero representa el centro de los datos. Entonces, tenemos valores a la izquierda y tenemos valores a la derecha de esa media aritmética. Si yo tomo los valores a la izquierda y le resto la media aritmética, observe que a la izquierda implica que los valores son menores que la media aritmética. Entonces, si tomo un valor menor y le resto un valor mayor, pues obviamente esta diferencia me dará un número negativo. Entonces, cuando haga las diferencias entre todos los valores que están a la izquierda de la media aritmética de esa distribución, me dará una suma de negativos que me dará un número negativo. Y cuando haga la diferencia con los valores que están a la derecha, me dará un número positivo. ¿Por qué? Porque los valores que están a la derecha, los x sub i, son mayores que la media aritmética. Eso quiere decir que la resta me dará un valor positivo. Cuando haga la resta, o más bien la suma entre los valores positivos y los valores negativos, esas cantidades, perdón, se llegan a compensar y entonces obtendremos como resultado cero. De aquí es de donde viene este cero. Vamos a ver, esta expresión será muy importante cuando se observen las medidas de dispersión. Por ejemplo, cuando se tenga que calcular la desviación con respecto a la media o la desviación estándar. Ustedes verán que habrá un valor absoluto o elevadas al cuadrado. Y la razón es porque si no se elevan al cuadrado, si no se ponen en valor absoluto, pues obviamente las diferencias serán cero. Muy bien, yo creo que ya estamos preparados para ir al primer ejemplo. Muy bien, entonces dice, se midieron las estaturas en metros de 6 individuos y los resultados fueron, estas son las estaturas en metros, perdón, de 6 individuos. Observe, la variable es cuantitativa continua. Alguien podría estar pensando, bueno, pero si es cuantitativa continua podemos hacer intervalos. Bueno, en este caso, como son pocos datos, son 6, hacer intervalos carece de sentido. Entonces, por eso no vamos a hacer intervalos. Si vamos a trabajar la variable, que aunque sea cuantitativa continua, la vamos a trabajar como una distribución o como una variable que fuera discreta, porque no estamos haciendo intervalos. Muy bien. Entonces, observo que los datos no se repiten. No sé si todos lo logran ver. No hay observaciones repetidas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer? Perdón, sí hay una observación repetida aquí. Sí hay una observación repetida aquí, 1.70. Corrijo ahí, perdón. Entonces, esta observación repetida, observe que aquí se repite dos veces. Aquí está. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? En la parte del numerador, lo que me dicen es, haga la suma desde igual 1 hasta n. Entonces, n para este ejemplo, ¿qué representa? N representa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 6 valores que hay en la muestra. Entonces, sume desde 1 hasta 6. Entonces, esta es la suma en I1, I2, I3, I4, I5, I6. Muy bien, y divídalo entre el número total de observaciones que son 6. Entonces debería de sumar 162 más 170 más 171 más otra vez 170 más 185 y más 180. Si sumo todo esto y lo divido entre 6, me dará 1,735, que es el valor de la media aritmética o promedio de estos datos. Muy bien, observe, estamos tomando la fórmula o la expresión como si no estuvieran repetidos. Ahora, puedo utilizar la otra expresión, me voy a tomar el atrevimiento de subir para que la recordemos. Esta expresión que está acá.
Esta expresión que está acá también la puedo utilizar para poder calcular la media aritmética de estos datos. Entonces, no está aquí en el documento, pero si hacemos una intuición, más o menos quedaría de la siguiente manera. 1.62 por su frecuencia absoluta, que en este caso es 1, porque vea que 1.62 solo aparece una vez. Muy bien, entonces 1.62 por 1, más 1.7 por la cantidad de veces que se repite. Observe, hay 2. Y entonces observe también que multiplicar 1.70 o 1.7 por 2 es lo mismo que tomar 1.70 y sumarle 1.70. Entonces, las expresiones anteriores son completamente y absolutamente equivalentes y podría calcular el promedio tanto con esta expresión como con la expresión donde viene explícito el valor de la frecuencia absoluta. Muy bien, y luego podemos hacer, bueno, este es el caso en el cual calculo la media aritmética para datos que se podrían considerar como, o se podría realizar una distribución que no sea agrupada. ¿Qué pasa si tenemos datos que tienen varias características? Los datos, recuerden, para hacer una distribución agrupada. Uno, son variables, eh, perdón, corresponde a una variable cuantitativa continua y además, o podría ser que hay muchos datos, ¿verdad? Entonces, incluso tendría que hacer o podría ser una distribución de frecuencia agrupada para una variable estadística que sea cuantitativa y discreta si los datos son muchos y están muy espaciados. Entonces, son como esas dos características que son importantes tener siempre en cuenta si agrupo o no en la distribución. Recuerden, agrupo si la variable es cuantitativa, continua y si hay muchos datos. ¿De acuerdo? Porque recuerden que tenemos una regla empírica que me dicen que los intervalos deberían de estar entre 5 y 20. Menos de 5 se pierde mucha información. Más de 20 ya como que la información es difícil de interpretar. Y estas distribuciones de frecuencia principalmente tienen la característica de que lo importante es la interpretación. Muy bien, entonces recuerden que la expresión para calcular la media aritmética en caso de que la distribución sea continua y que se agrupen intervalos, distribución de frecuencias, entonces lo que hacíamos era sumábamos desde i igual a 1 hasta k, donde k es el número de intervalos. ¿Qué representa en esta distribución k? 1, 2, 3, 4, 5, porque hay 5 intervalos, entonces K sería 5. De el C sub I, que es el centro de intervalo marca de clase, por su frecuencia absoluta. Y todo ese resultado del numerador lo dividimos entre n. Muy bien, entonces observe que tomamos el primer C sub I, que es 7.755. ¿Ok? Es este valor de aquí. Lo multiplicamos por su frecuencia absoluta. Lo multiplicamos por 7. Perfecto. Luego sumamos el siguiente C sub I, 8.455, y lo multiplicamos por su frecuencia absoluta. Observe que es por su frecuencia absoluta sin acumular. Y así hacemos todo. ¿Ok? Y luego lo dividimos entre la cantidad de observaciones, que como observamos aquí, son 21. Y al final obtengo 8.5217. Entonces, ¿qué era este ejemplo? Básicamente este ejemplo lo que representaba era los pesos al nacer de un cierto mamífero. Entonces, eh, ¿cómo podríamos concluir con esta media aritmética? Entonces, se podría concluir que la media del peso al nacer de la muestra, y es muy importante eso, de la muestra, no de la población, jamás, ¿verdad? Porque necesitamos estadística inferencial para hacer eso. De la muestra es aproximadamente 85217 kilogramos. Muy bien, y estas son como la forma más general de poder calcular media aritmética tanto para datos agrupados como no agrupados. En el siguiente video veremos otra medida de centralización que es la mediana.